Candela TV, enciende tu día. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. ¡Arriba Perú! En Candela TV. Sin que haya terminado el cómputo de la OMPE, sin haber llegado al 80% de actas computadas, ya está clarísimo que quien va a acompañar a Pedro Castillo en la segunda vuelta es Keiko Fujimori. ¿Por qué digo que está clarísimo? Porque ya las encuestas que se venían dando desde antes de las elecciones insinuaban un escenario de este tipo. Hay gente que hasta ahora dice, yo no creo en las encuestas, como si creer en las encuestas fuese un acto de fe. No, no se equivoquen, señores. Las encuestas ni se creen ni no se creen. Las encuestas existen, te dan la fotografía del momento y punto. Nada más que eso. Entonces, decir que ha habido una conspiración de las encuestas, no ha habido ninguna conspiración de las encuestas. Finalmente, debo decir sobre esto, para no alargar el tema sobre pura encuesta. Ipsos jamás se equivocó en sus encuestas de cómputo rápido. Nunca se equivocó. Que yo recuerde, por lo menos yo he venido siguiendo la estadística desde el año 90, desde el año 1990, o sea, la elección de Fujimori, en la que Vargas Llosa era favorito con 40 y tantos %. Ya había ganado las elecciones. ¿Qué pasó con las encuestadoras? También se preguntaron los que perdieron en esa época las elecciones, o sea, los partidarios del doctor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, también dijeron, estas encuestadoras, no señor, no hay nada que hacer. Eso estaba claro. Ayer, primero salieron las encuestas de Ipsos, que son los flashes que dan los canales de televisión a boca de urna. Y había un empate prácticamente entre Keiko y Hernando de Soto. Pero claro, yo lo he repetido esto aquí, lo he hecho en televisión, en canales, etc. Las encuestas que se hacen a boca de urna son muy relativas, muy relativas. ¿Por qué? Porque no muchos declaran, la gente no siempre dice la verdad, tienes que mirarle la cara al encuestador, te están escuchando, etc. A mí un par de veces me han querido abordar a la salida no esta última vez, ¿no? A la salida de una elección yo jamás he respondido. Porque no va a estar respondiendo delante de gente, además tú dices, ¿quién es este? Es inteligencia, me van a perseguir, en fin. Y esta vez efectivamente ocurre parte de lo mismo. Y por otro lado, históricamente, esto también es un hecho histórico, no son creencias, son datos concretos. Keiko siempre tenía un votito escondido. No se olvide usted de que esta va a ser la tercera vez consecutiva que Keiko Fujimori entra a una segunda vuelta. Tanto en la primera como en esta, en segundo puesto, y a la intermedia, la que pierde ante Kuczynski, aparece como ganadora en primera vuelta y pierde en la segunda vuelta. Bueno, hay toda una discusión sobre eso. Ya otro día vamos a conversar sobre eso, sobre cómo perdió Keiko en la segunda vuelta y cómo ganó Kuczynski, en fin. Entonces, desde el momento en que aparece eso ya anoche, estaba clarísimo que Keiko pasaba la segunda vuelta, pero claro, no, las encuestas están compradas, están no sé qué, bueno. El que sigue pensando así después de tantas experiencias, y es porque es terco y no le da la gana de usar la razón. Cosa que le pasa, y ahora vamos a hablar sobre la performance, como dicen los guachapos de los candidatos, cosa que le pasa a López Aliaga. ¿Qué es lo que le pasa a López Aliaga? Por supuesto, tengo que decir que las diferencias entre el segundo, tercer y cuarto puesto han sido muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de Keiko, López Aliaga, Hernando, etc. No en ese orden. Lo que le pasa a López Aliaga es que tiene un rush muy fuerte, muy importante, y de pronto se dedica simplemente a hacer una serie de denuncias sobre que las encuestas están compradas, sobre que todo esto está conversado. Entonces ahí pasa del Perú gritón al Perú llorón. Y en la fase Perú llorón no le va bien al señor López Aliaga, que es una de las grandes estrellas de esta elección, ha sido Aliaga, pero no le ha ido bien en ese cambio de rostro.
Del Perú gritón ha pasado a ser el Perú llorón, y al final se dedicaba solamente a hablar mal de Ipsos, a hablar mal de esto, a hablar mal del otro, una vez y basta, nada más. A la gente no le gusta una persona que se está quejando. No le gusta una persona que se está quejando y que está diciendo que le están haciendo fraude y no presenta ninguna prueba. Dicho sea de paso, el fraude es prácticamente imposible en el Perú. Quiero decir, fraude entendido en su sentido jurídico de la palabra, ¿no? Legal, que es la única forma de entendernos. La forma legal de entendernos es, fraude es cuando, para hacerlo esquemáticamente, la voluntad que yo expreso en mi voto no es respetada en la mesa, o no es respetada en el acta, o no es respetada en el jurado de elecciones. O sea, me cambian mi voluntad. Lo cual es muy difícil de hacer en el Perú porque la legislación electoral que tenemos es muy complicado hacer esa maniobra. Tendrían que entrar muchas gentes, muchas personas en complicidad. Por ejemplo, personeros, no debería haber personeros en las mesas. Por ejemplo, el acta debería ser simplemente una sola copia para que no se lleven los demás. Ahora eso no se puede hacer. Hace muchos años que no se puede hacer, dicho sea de paso, porque todos los personeros tienen copias del acta. O sea, si yo leo en el portal de la OMPE que mi acta en la que yo he estado, que tengo copia, dice no dice lo que tengo, la copia del acta que yo tengo, entonces denuncio un fraude. Pero eso tengo que hacerlo legalmente, eso no se puede hacer mediáticamente. No se puede hacer mediáticamente. Lo mediático debe responder a lo legal. Y cuando uno habla demasiado de fraude, entonces defrauda a su electorado. Y le faltó a Aliaga, por hablar tanto de esto, le faltó hablar un poco más de sus propuestas y le faltó ese empujoncito. Con un empujoncito podía haber pasado a la segunda vuelta, porque digo, las diferencias son escasas. En cambio, Hernando de Soto, mucha gente pensaba que se iba a venir abajo con el tema de la vacuna, cuando él con toda naturalidad sí me he ido a vacunar pues a Estados Unidos, efectivamente. Y no fue así, subió, más bien subió. Y por eso es una pequeña diferencia. El antiqueico, ¿en qué medida no ha funcionado ahora como ha funcionado antes? En primer lugar, porque la exposición mediática de Keiko ha sido relativamente menor. Y estuvo poco tiempo en el candelero. Fíjense ustedes lo que ha pasado con Forsyth. Está desde hace un año en todas las primeras planas, en todos los titulares, como un trome que derrotó a la delincuencia y la victoria. Demasiado tiempo de exposición. Este muchacho, al que yo le recomendé que se retire de la campaña electoral, que ya aprendió que se retire y que se dé con una piedra en el pecho por haber sido elegido alcalde de la Victoria. Inclusive en un programa de televisión me atreví a pronosticar, si pasa la valla electoral es una hazaña. Parece que la va a pasar. Bueno, hasta ahí ha debido llegar él. Él no ha debido seguir con esa cuestión. Bueno, demasiada exposición. El otro que tuvo una excesiva exposición fue Lescano. ¿Qué pasó con Lescano? Perdón, es mi falta de saliva. Cuando uno tiene demasiada exposición, se expone demasiado, pues. Y este hombre se expone demasiado, porque hay una manía de los políticos, pero no saben callar. Le ponen un micrófono por delante y es como el burro, la teoría del burro y la zanahoria. ¡Ah! Quieren comer de todas maneras. No saben callar, no saben. Entonces se exponen, hablan demasiado y le caen pues todas las críticas. Y el día del debate, Santos, que no ha sacado ni paté, pero que ha quedado realmente como una figura mediáticamente muy interesante, le ha sacado la chochoca a Lescano. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y creo que así como el debate afectó negativamente muy mal a López Aliaga, lo afectó horrendamente, por eso de ponerse a leer y mal leídas las cosas, después ha dicho que estaba con fiebre, bueno, no ha debido ir al debate, pues lo siento. Bueno, también le afectó fuertemente a Lescano. ¿Por qué he dicho yo esto? Porque los debates en general son importantes cuando las diferencias son estrechas. Cuando hay una gran diferencia, el debate no es interesante y el que da primero se da el lujo de no ir. Muy bien. Después ya, por los demás candidatos, esto es poco lo que podemos decir. Castillo. Ustedes me estarán diciendo, ¿y cuándo habla de Castillo? ¿Dónde estaba Castillo?
La virtud de Castillo ha sido también no aparecer, sino hasta el final. Yo todavía veo a los limeñitos que se ríen de los serranos. Yo realmente no entiendo qué tiene el cerebro esta gente. Cuando Castillo sale en el debate con su sombrero cajamarquino, mucha gente dice, ja, 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 lo ven con... Justamente eso era lo que él quería. Salir en esa imagen con su sombrero. El solo hecho de salir en imagen con el sombrero ya ganó. Y eso es lo que le ha pasado a él. Eso es lo que le ha pasado a Pedro Castillo. Pedro Castillo, además, no es que es una novedad, no, él no es nuevo en política. Hay que explicarle al público. Su biografía se conoce poco, se va a conocer ahora mucho más. Pero evidentemente él es una persona que ha estado en el toledismo una época, dirigente del sector más radical del SUTEP, atención con esto, expulsado inclusive por su radicalismo, filosenderista según los sutepistas, de Patria Roja, él es un filosenderista, en fin, y que admira pues a gente como el gordito de Corea del Norte, cuyo nombre nunca me acuerdo. Pero en fin, pero además él representa otra cosa. Para la gente limeña o para la izquierda chic, la izquierda light, la izquierda bacán de Miraflores y San Isidro, lo digo, voy a dejar la catita porque yo soy miraflorino ya. Para esa izquierda, ese Perú no existe, el Perú rural no existe, porque somos un país super fashion, super moderno, con ideología de género, con la educación de no sé qué, no sé qué, talandracas más. No se equivoquen, señores analistas políticos. De la izquierda divina, de la izquierda caviar, de la izquierda light, de la izquierda bacán, de la izquierda in, de la izquierda chic. El Perú rural existe y esa es la prueba de que el Perú rural se levanta contra el resto del Perú. Y eso es lo que representa Castillo. Evidentemente, sus planteamientos son de los años 40, ¿no? La verdad, es un comunismo de los años 40 o los años 50. El tema de las estatizaciones, todo esto es una cosa de un primitivismo espantoso, pero a eso no me voy a referir ahora. Lo que quiero decir es que su insurgencia no es un ovni que llegó, no. Un país desgarrado por la ineficacia brutal de estos gobiernos que hemos tenido, los dos últimos y hasta los tres últimos, con el espanto del escándalo de las vacunas, la frivolidad de las discusiones para hacer una reforma política sin consultarle al pueblo, sino solamente consultándole a un cenáculo de intelectuales, perdón. Esto, lamentablemente, entonces tiene que ver el otro Perú, el Perú que no sale en los tatachines y en los oropeles, tiene que rebelarse y pone ahí a este señor Castillo. Esa es la verdad. El resto son monsergas, son tonterías. No nos equivoquemos. Conozcamos un poquito más al Perú antes de hablar sobre el Perú, probablemente en una playa de Miami Beach. Ahora, Keiko de alguna manera también representa esa insurgencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella también ha sufrido una serie de agravios en los últimos años, entre ellos 3 prisiones, señores. ¿Es tan difícil de entender eso? Bueno, y entonces el fujimorismo representa un sector, así como la base social de Castillo es popular serrana, popular de origen andino, etc. La base popular, la base social del partido político Fuerza Popular también es popular y tiene que ver con una serie de temas de comunidades locales, de comités de barrios, de comités del vaso de leche y todo lo demás, de los que hablaremos en otro momento. Este es el panorama. Ya no me refiero al grupo morado y los demás grupos que no tendría tiempo yo para referirme a todo eso. Solamente a todos ellos, ni a Vero y compañía, les digo que Dios ciega a quien quiere perder, acuérdense de esto. No la vieron. La izquierda chic, la izquierda aristocrática, no se dio cuenta de que ya no representa, si es que alguna vez quiso hacerlo, al pueblo peruano, las masas peruanas, no. Representan a sectores de la clase media intelectualizada, esa es la verdad, nada más que eso. Cuya agenda ya no es la justicia social, cuya agenda es los derechos de las llamadas minorías. Y así no funcionan las cosas. Bueno, lo dejo acá. Otro día les comento qué va a pasar ahora.
¿Qué se va a tratar de hacer con Castillo para moderarlo, para limarle las uñas y hacerle la operación un mal? O sea, cámbiate de polo, del polo rojo pasa al polo blanco. Eso será materia de otro análisis. Por el momento, hasta acá llegamos. Ha sido Chema Salcedo para Candela TV. Hasta la próxima. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. ¡Arriba Perú! En Candela TV. Candela TV. Enciende tu día.